comunión espiritual los unos con los otros y la comunión espiritual con nuestro Señor Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, mis amados hermanos, hemos estado leyendo durante este tiempo el Evangelio de Marcos. El Señor nos ha permitido conocer su palabra a través del Evangelio. Recordemos, eh, muchos piensan que Marcos, quien le dictó el Evangelio mismo fue Pedro, y el apóstol Pedro fue un testigo privilegiado, ¿no es cierto?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio muy hermoso, eh, poco estudiado, pienso yo, que las personas pensamos las cosas, lo ven de otro punto de vista, como muy esquemático, muy simple, algunos dicen, pero yo creo que todo lo contrario. En este tiempo todos hemos ido aprendiendo de las palabras directas y claras de, de este evangelio, la, la- el lenguaje directo, claro, de quien hablaba. Y por eso, guiados por el Espíritu Santo, obviamente, esta tarde vamos a continuar con nuestra lectura y también escudriñando la palabra, porque de eso se trata, escudriñar la palabra, aprender de ella, conocerla y pedir al Señor que nos guíe. Los invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 de Marcos, Marcos capítulo 4, y los invito a leer del versículo 1 al 20. Vamos a leer, dar lectura a todo este párrafo para, para dar un adecuado contexto a la enseñanza. Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. La palabra del Señor dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que eso nos bendiga la lectura de su santa palabra. Mis amados hermanos, en este tiempo, este hermoso pasaje que hemos leído nos lleva a distinguir, podríamos decir, 4 pasajes bien distintos, del versículo 1 al versículo 2, del versículo 3 al versículo 9
del versículo 10 al versículo 12 y el versículo 13 al 20. Ese es el esquema que podemos, un posible esquema para poder entender lo que está siendo relatado en el Evangelio. La primera parte, es decir, del versículo 1 y 2, muestra el contexto en el cual el Señor Jesucristo está predicando y enseñando la doctrina. El versículo 3 al 9, perdón, nos enseña y nos muestra la parábola propiamente tal. El versículo 10 al 2, del versículo 10 al 12, nos muestra otra situación. Nos muestra qué es lo que significa enseñar en parábolas. Y el versículo 13 en adelante al 20 nos habla del significado de la parábola. Este entendimiento nos permite ir comprendiendo el sentido de las parábolas. Las parábolas son narraciones. La iglesia romana dice son narraciones que contienen una enseñanza moral. Eso es lo que ellos dicen. Pero aquí vamos a ver que a diferencia de lo que el mundo o lo que se enseña, no es precisamente una enseñanza moral, sino que es mucho más profundo que eso. Es una enseñanza espiritual. Lo moral o lo ético es el comportamiento de las personas. Lo espiritual es el entendimiento profundo del alma. Y el Señor está hablando al alma. No le está diciendo ustedes sean bonitos o sean malos, o este comportamiento es bueno o es malo. No es una enseñanza ética, no es una enseñanza moral, sino que es una enseñanza espiritual primero que nada. Pero al mismo tiempo también vamos a ver, tiene una profundidad mayor de lo que estamos introduciendo en este momento. El versículo 3 al 9 nos relata la parábola, el relato propiamente tal. Pero el versículo 10 al 12, cuando explica al Señor el por qué enseñan parábolas, ante la pregunta que le hacen los que estaban con él, los discípulos y los apóstoles, hago esa distinción porque la Biblia está ahí, lo señala, hay una distinción entre ambas situaciones y explica el porqué de las parábolas, y es paradójico. O sea, cuando uno lo lee esto, es chocante. Perdone que se los diga en estas palabras. Es chocante para mi entendimiento y es chocante también para lo que nos han enseñado. Siempre se nos ha dicho que las parábolas sirven para entender mejor la Biblia. Pero la Biblia aquí, la palabra del Señor Jesucristo no está diciendo eso. No está diciendo eso, y eso es fuerte, porque va en contra de lo que siempre hemos repetido y hemos dicho. Las parábolas se dice sirven para aprender a conocer mejor al Señor. Pero acá la enseñanza del Señor Jesucristo, que no es una visión ética ni moral, ni narrativa, sino que es una visión espiritual, nos muestra una realidad distinta. Y hace un distingo que veremos entre lo que es pertenecer al reino de Dios y los que no pertenecen al reino de Dios. Y los versículos siguientes, del 13 en adelante, el Señor Jesucristo explica el contenido de esta enseñanza. Esta tarde, en razón del tiempo, vamos a hablar del escenario número 1 y el escenario número 3, para poder comprender adecuadamente la enseñanza. No vamos a hablar de la parábola propiamente tal, porque vamos a hablar de qué es lo que significa enseñar en parábolas. Y eso es lo que el Señor esta tarde nos va a mostrar, nos va a enseñar. En primer lugar, debemos decir que el Señor Jesucristo, cuando dice el Evangelio, otra vez comenzó a enseñar. Que significa que el Señor era parte de su vida, su ministerio. El Señor Jesucristo había estado conversando, dialogando con las personas, había partido el pan, había conversado con pecadores, se había acercado a su madre y sus hermanos, y el Señor había dicho, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? No porque no tuviera amor hacia ellos, sino porque el Señor les dice que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. No está renegando de su familia, no está haciendo una apostasía respecto a sus hermanos, pero ¿qué es lo que dice? Lo importante para mí es la voluntad del Padre. Mi madre y mis hermanos, si cumplen la voluntad de Dios, en él también, pero si no, no puedo llamarlos yo, aparentemente diciéndonos eso, mi hermana ni mi madre. Este es mi hermano y esta es mi hermana, y mi madre si hacen la voluntad de Dios. Pero volvamos a la enseñanza.
Dice que el Señor estaba ese día, esa tarde, pensemos, no nos dice la hora, pero estaba enseñando junto al mar. No pensemos en el mar, acá en Chile el mar es muy bravo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar al lado del mar. A veces cuesta hablar incluso en la orilla porque es tan fuerte el oleaje, golpea mucho, es muy fuerte. Pero en otras latitudes, y en el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, es un mar tranquilo, es un lago en el fondo, es un lago. Las aguas son calmadas cuando no hay tormenta, pero puede una persona hablar sin problema, sin tener la dificultad de tener que hablar a gritos, sino que el Señor dice que estando en ese lugar, que es un lugar tranquilo, enseñando junto al mar, se reunió, dice, eh, alrededor de él mucha gente. Ya no es la familia la que está reuniéndose con él, sino que es mucha gente. Y entrando en una barca, dice, se sentó donde? En ella, en el mar. Nuevamente se sentó y desde ahí enseñó. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza es una enseñanza pacífica, es una enseñanza tranquila, es una enseñanza que el Señor quiere entregar a las personas que están oyendo para que ellos puedan escuchar. Y dice que la persona estaba en pie junto al mar. El Señor está en la barca, dentro del mar, en la barca, y las personas estaban en la orilla escuchando. Estaban junto al mar. No sabemos si estaban de pie, no sabemos si estaban recostados, sentados, pero estaban en un lugar pacífico, apacible. Y les dice el Señor, nos dice el versículo segundo, aquí hay un carácter muy importante, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y aquí hay un carácter, una característica de las parábolas. Las parábolas efectivamente son narraciones, pero tienen una enseñanza espiritual, no una enseñanza moral, a pesar que puede abarcar eso, pero la enseñanza primera es espiritual. Y lo que aquí el Señor nos enseña, que estas parábolas, el Señor tiene un contenido doctrinal, una esencia doctrinal. Es distinto, por ejemplo, a los proverbios. Los proverbios, nosotros incluso en nuestros países, los latinos somos muy dados a ellos, hablamos por proverbios. Yo he escuchado muchas veces los hermanos que hablan, los hermanos que en Colombia, en Venezuela, me gusta escuchar porque yo siempre decía, mi abuelo es dichoso porque él hablaba con muchos dichos. Y, gracias hermanita, hablaba con muchos dichos, hablaba con muchas formas de, bueno, también gracias hermanita por el esfuerzo, hablaba con muchos dichos. Por ejemplo, a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿han escuchado ese dicho? Significa que cuando te hacen un regalo no tienes que estar mirando cuánto cuesta, sino que tienes que ser agradecido. O cuando, por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda también. No sé, otros dichos más, estoy pensando así en voz alta. Es distinta la enseñanza porque es una enseñanza específica que trae una enseñanza aparejada. Cuando uno se levanta, están diciendo mejor levantarse temprano que empezar más tarde las actividades, obviamente. Y otras cosas más. Cada pueblo tiene sus dichos, sus enseñanzas que vienen de los antiguos, digo yo. Pero acá la parábola tiene una narrativa que tiene una implicancia espiritual. ¿Y qué es lo que ocurre también? Se asemejan las parábolas a las fábulas. ¿Han escuchado las fábulas? Hay un libro que se llama Fábulas de Edipo o de Sopo, que creo que son muy conocidas. Hay una que me recuerdo, esto no es una clase por si acaso, pero de español, pero se llama El burro flautista. No sé si se acuerdan. El burro flautista es un burro que está pastando, recorriendo la campiña, y de repente va caminando como burro, imagínense un burro caminando, y de repente encuentra una flauta tirada en el pasto, y se acerca el burro, y con su resoplido la flauta sonó, y sonó muy bonito. ¿Se acuerdan? No, no, por lo menos yo, ya, pero se la voy a contar entonces. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el burrito? El burro se acercó, sopló, y la flauta sonó hermosa. Entonces el burro se paró muy orgulloso y dijo, qué buen músico que soy. Obviamente el burro, me imagino, se acercó nuevamente y la flauta no sonó, pero lo importante era, los burros piensan como burros, no como personas. Entonces el burro dijo, ¡ay, qué buen músico que soy! Y se jactó ante todos que era un buen músico. ¿Cuál es la enseñanza? Que nos pasa que a veces cuando tocamos una tecla del piano suena bonito, pero si no sabemos tocar el piano va a ser horrible. Entonces a veces nos pasa, somos orgullosos. Pero esas son
fábulas. La diferencia con la parábola, que también es una narración, es un tipo de enseñanza de sabiduría oriental, específicamente del pueblo de Israel, que tiene una doctrina, tiene una enseñanza que está envuelta en ella, mucho más profunda. No podemos decir, la parábola, esto es lo que enseña. No, la parábola tiene muchas implicancias espirituales. Y la primera de ellas es que tiene una proyección doctrinal. Y la doctrina es enseñanza, es un compendio de enseñanza que está envuelta en ella. No es algo aislado. Y cuando ahora el Señor, y ahora entramos al versículo 11, o 10, perdón, se acercan los discípulos, y porque dice, cuando estuvo solo, ya no estaba la multitud, ya no estaban los hombres, no estaban todas esas personas alrededor de él, y aquí viene un paralelo que está haciendo Marcos, por eso es muy importante seguir esa lógica que él plantea, muy gráfica. Al inicio, en la conversación, hay muchas personas escuchando la parábola, están alrededor del Señor, el Señor está en la barca, pero ahora, cuando estuvo solo, en la soledad con los suyos, con los que estaban cerca de él, con los 12, es decir, los discípulos más los apóstoles, a eso se le llamaba los 12, le preguntaron sobre la parábola. Quizás estaban comiendo, quizás estaban descansando, no lo sé. Estaban en ese momento, en un momento de relajo. Y lo que ocurre acá, que los discípulos esperaron el momento en que estuvieran solos con el Señor para preguntarle sobre la parábola. Y el contexto nos indica que ellos no entendieron lo que significaba. Pero yo creo también como buen orgulloso que somos las personas, tienen que haber guardado silencio para demostrar la ignorancia. A veces nos pasa, es mejor guardar silencio para demostrar la ignorancia. Nos pasa eso. En cambio, ellos guardaron silencio. Seguramente ellos se sentían en un lugar muy privilegiado y así se sentían, por lo demás, muy privilegiados con respecto al Señor. Pero ellos le preguntan a solas. No pensemos tan mal de ellos. Quizás se dieron las circunstancias, ¿no es cierto? Se dieron las circunstancias. Y le preguntan al Señor qué es lo que significaba esta parábola. Esta parábola en la cual el Señor relata de un sembrador que salió a sembrar. Y relata que 4 momentos distintos de la siembra. Eso es lo que está mostrando el Señor en el camino, en las piedras, entre medio de los espinos y la buena tierra. Ellos no pudieran comprender, y menos pudieran comprender cuando el Señor les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significará eso? No lo sé. Quizás entre ellos dijeron, esperemos, mejor conversemos con el Señor, no lo sé. Quizás se acercaron a Pedro y le dijeron, oye Pedro, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Qué significa? No nos pasa a veces cuando queremos, oye, ¿qué significa esto? Está hablando difícil el Señor. Pero ahora les dice lo siguiente, miren qué hermoso lo que está diciendo y contradictorio. Valga la aparente confusión en ello. Es hermoso porque les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero, más, dice más, es decir, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Qué lindo eso. Qué hermoso escuchar eso del Señor Jesucristo a los apóstoles y a los discípulos. Y permítanme, mis amados hermanos, a nosotros mismos. El Señor nos ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. La palabra misterio no es algo terrorífico. Primero que nada debemos declarar eso. En Hollywood, normalmente las películas dicen películas de misterio y todos nos imaginamos escondidos debajo de la cama viendo la película tapados hasta no ver más porque no, son de terror. Pero misterio es una palabra que no tiene esa connotación. Misterio significa que algo está oculto y que debe ser mostrado, debe ser exhibido, debe ser levantado para que las personas puedan verlo. Es eso el misterio. Algo que está oculto, algo que está tapado, algo que no es conocido por todos, pero que para ellos, para los discípulos, para los apóstoles,
es dado o se es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Cuál es este misterio del reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Muchas personas hablan hoy en día, es necesario, hermanos, construir el reino de Dios. Tenemos que trabajar para construir el reino de Dios. Otros piensan que el reino de Dios corresponde a un tiempo de lucha en contra de la opresión para levantar al cristianismo como el baluarte y quitando las, las aberraciones de este mundo, las persecuciones, la pobreza. Yo no creo ni lo uno ni lo otro. El reino de Dios es esto que nosotros estamos viendo. Usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, no está viendo las injusticias del mundo. A nosotros el Señor nos permite saber del reino de Dios, conocerlo, verlo incluso. Y lo vamos a explicar. El reino de Dios tiene un soberano, tiene un rey, que es el Señor Jesucristo. Y que es un rey poderoso. Y que en el Salmo 2, Salmo 2, me dice que cuando los reinos se levanten, las naciones se subleven, cuando rompan sus ataduras y quieran rebelarse en contra de este Dios, Él se va a reír. Y romperá como tinajas, con barras de hierro para castigar a esas naciones. El reino de Dios nos habla de un rey poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Nos habla de que tiene unos límites este reino. Y los límites del reino de Dios es toda la creación. Es la tierra creada por el Señor. El Salmo 24 nos dice que del Señor es toda la plenitud, el cielo y la tierra. Todo lo creado. Lo creado es el reino de Dios. Es lo que podemos percibir. Pero el reino de Dios también tiene una proyección profunda en la otra vida, en los cielos. Cuando el día que parta, se abrirán las puertas de Jerusalén. El día que parte el alma del creyente, dice la palabra que es acompañada por los ángeles al reino de Dios, al seno de Abraham. Y ahí las puertas se abren y podemos entrar a la gloria de Dios. El reino de Dios es un reino que tiene población, tiene habitantes. ¿Qué son ustedes, mis hermanos? ¿Qué soy yo, parte del reino de Dios? Tal como sus discípulos, tal como esos 12 apóstoles que estaban con el Señor a solas, usted y yo nos es revelado, nos es mostrado, nos es desvelado este misterio. Y los habitantes, no por mérito propio, no porque yo haya tenido un derecho para exigir una nacionalidad, porque nací aquí, soy chileno, por ejemplo, o porque he adquirido la nacionalidad, por ejemplo, porque hice mis trámites, etcétera. No, no es por mérito, no es por obra, sino que es por la voluntad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que usted tiene carta de ciudadanía en este reino de Dios, en el cual el Señor también nos dice que somos adoptados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Usted y yo somos adoptados, somos llamados hijos de Dios, tenemos el privilegio de pertenecer a la familia de Dios, a este reino, a la familia espiritual. Este reino, mis amados hermanos, también tiene una constitución. A propósito, tantas constituciones, tanta discusión, usted y yo tenemos esta constitución que se llama Biblia, en la cual nosotros, nos dice nuestra confesión de fe, es nuestra única regla de fe y de conducta. Y algunos dicen nuestra única fe de regla y de vida. Hermana amada, usted tiene un texto en el cual se puede regir su vida. Hermano amado, usted puede tomar la palabra y puede leer y conocer la voluntad de Dios. Y sabemos que por esta palabra de Dios, por la palabra verdadera de Dios, conocemos la verdad. Conocemos la verdad del Evangelio. Y nosotros no necesitamos
inventar nada ni empezar a crear nada para saber cómo ser salvo. ¿Y sabe cómo ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Es que tengo que hacer muchas cosas. Estoy desesperado. No. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu hogar. Hay una promesa en ese lugar. Hay una promesa en el texto. Es un reino que tiene defensas también. Es el mismo pueblo es defensor a través de la palabra de Dios, que es nuestra espada. Tiene un ejército de ángeles y de creyentes. El reino de Dios es todo lo que nosotros podemos ver. Y en este reino de Dios, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, también hay que trabajar. No es un reino en el cual nosotros nos vamos a ir de vacaciones, sino que es el reino donde nosotros, los creyentes, los habitantes, los ciudadanos, a propósito de ellos, se recuerdan iglesia, muchos traducen reunión, es más que eso, es reunión de los ciudadanos. El griego, cuando hablaba de la iglesia, hablaba entendiendo una reunión, pero de los ciudadanos, de los que tenían derecho, tenían privilegio. ¿Cuáles son nuestros derechos? Que tanto hoy en día se habla, ¿cuáles son nuestros privilegios? Ser hijos de Dios. Tener el mandato bíblico de dominar la tierra, de trabajar en la tierra, de cumplir aquellos dos grandes mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado, dos tareas. El gran mandamiento de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el otro mandamiento del Señor es la gran comisión. Comisión significa mandato, encargo. Cuando la palabra nos dice, lleven el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra, desde Galilea hasta Samaria, y desde Samaria a todo el mundo, ese es el mandato y el cumplimiento del reino de Dios, de trabajar en la obra. Y todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a eso. Pero ¿qué significa trabajar en la obra? ¿Qué significa eso? ¿Que hay algunos que van a dar las órdenes y otros a cumplir? Trabajar en la obra es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Como la palabra nos enseña en Romanos, que nos dice, ¿cómo serán salvos? Pregunta el apóstol. ¿Cómo van a poder conocer del Evangelio? ¿Cómo van a poder saber de quién están hablando si no hay quien les predique? Y la predicación, mis amados hermanos, y esto es lo hermoso de la Reforma, en Romanos 10:14, que todos y cada uno de nosotros estamos llamados para entregar la palabra. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 10:13, Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué es lo primero? Que nosotros, los ya ciudadanos, llevemos el Evangelio, prediquemos, le enseñemos para que otros oigan, para que otros escuchen, para que ellos puedan saber que invocando el nombre del Señor pueden ser salvos. Pero esto es obra del Espíritu Santo. La tarea no es suya, mi hermano, amada hermana, lamento decírselo. Usted no es la única que va a decirle, tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no, porque ese no es el rol nuestro. El rol nuestro es entregar la palabra. No es tu rol, mi amado hermano, calificar las personas. No es tu rol decir, este sí tiene pinta para ser salvo, igual que yo. No, no es así, hermano. Es de mucha responsabilidad decir que soy un hijo de Dios.
Es una responsabilidad tremenda, porque ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora eres siervo, eres esclavo del Señor. Y por eso volvamos a Marcos. A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios. El Señor les fue enseñando, les fue mostrando esto que hemos resumido, en forma resumida hemos expuesto, que no solamente está en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de la enseñanza, a través de la historia del pueblo de Israel. Pero dice, a los que están fuera, aquellos que no están dentro del reino de Dios, se les enseña por parábolas estas cosas. Y el Señor profundiza esta enseñanza y dice algo muy fuerte, para que viendo, vean, y escuchen bien, y no perciban, no puedan captar, eso es percibir, no puedan captar la enseñanza profunda. Pero ¿cómo es eso? Viendo, vean, pero no perciban. Porque es una mirada espiritual, hermanos. No ven lo profundo. Qué rico que lo pasé en la iglesia. Pero es más que eso, hermano. Qué linda la comunión de los hermanos. Es esencial, pero es profunda y es verdadera. Y tiene que ser en paz, limpia, prístina, pura. Y los que oyendo, ya no es mirar, sino que ahora es oyendo, oigan y no entiendan. Es como si yo hablara en chino, o ustedes me hablaran en chino. Quizás se reirían, pero no entenderían nada. O ustedes me hablaran en chino, estoy colocando un ejemplo, no estoy ofendiendo con esto a nadie, me hablaran en un idioma extraño y yo no voy a entender ni comprender lo que significa. Pero cuando usted escucha la palabra, cuando usted ve la vida en la iglesia, cuando usted participa de esta comunión espiritual, dice, Señor, gracias, como Job, gracias, Señor, por mostrarme estas maravillas. Ahora entiendo, ahora comprendo. Cuando llego al templo por primera vez, fui llevado quizás por amigos, fui llevado por la curiosidad, no entendía nada, no comprendía ni siquiera por qué se llamaban hermanos, por qué se llamaban hermanas, por qué me llamaban hermano. Este idioma extraño de hablar, esta forma extraña. Pero los que son del Señor, dice, van a entender y comprender. Los que son del Señor verán y percibirán. Nosotros entendemos las cosas, el mundo las comprende de una manera distinta. A mí me pasó un hallazgo fortuito. Yo digo, gracias Señor por tu amor. Señor, estoy enfermo. Gracias Señor, porque estás obrando en mi vida. Estoy pasando por pruebas. Gracias Señor, porque tú me sostienes. Porque no es el hombre, mi amada hermana. Es el Señor, el Espíritu Santo, el que nos da el consuelo. Es el saber que la soberanía de Dios me está cuidando, me está protegiendo. ¿Y para qué? Para la honra y la gloria de Él. Para la honra y la gloria de Dios. Porque usted es un instrumento. Y no solamente enseñamos, no solamente predicamos cuando estamos hablando, sino con nuestro propio comportamiento, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma agradecida de vivir en el Señor. Porque oímos, porque vimos, pero no como Tomás, que vio solamente con los ojos y quiso tocar, porque el Señor Jesucristo nos ha dicho, bienaventurados los que sin ver han creído. Hermanos, bienaventurados porque sin ver hemos creído. Bienaventurados porque podemos leer la palabra. Bienaventurados porque podemos escuchar la palabra. Bienaventurados porque podemos guardar la palabra. Bienaventurados porque podemos decir, Señor, gracias, porque me has dado carta de ciudadanía y no he hecho nada.
absolutamente nada para merecerla. Y la parábola nos enseña para que los que no perciben, para que los que no entienden, no se conviertan. Entonces, y les sean perdonados los pecados. Entonces parece que la razón de las parábolas no es buscar convencer a las personas, sino que es lo contrario. Pareciera que la palabra de Dios tapa los oídos. Pero con eso nos vamos a quedar. Algunos se quedan con eso y dicen, bueno, si el Señor no quiso, el problema del Señor no es mío. No, hermanos, aquí entran en conjugación varias cosas más. Entra en colación el mandato o la comisión del Señor de llevar el Evangelio, de enseñarlo, de entregar la palabra. Por eso, mis amados hermanos, no pensemos como equivocadamente el mundo nos dice, enseñan por parábolas para que sea más fácil de entender. No, hermano, se nos enseñan parábolas para aquellos que no son hijos de Dios, no escuchen, no vean, no perciban, no entiendan. Es duro decirlo, pero cuando somos todos muertos en delitos y pecados, comprender que el Señor nos ha dado la libertad y nos ha hecho ciudadanos en su amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros solamente nos cabe decir, gloria al Señor, aleluya. Estamos agradecidos, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra en un día. Cada uno sabe en qué minuto aprendió del Señor, en qué minuto el Señor lo aceptó. Nosotros, yo siempre digo, recibimos al Señor, y no porque sea antojadizo, porque usted y yo somos pasivos. Es el Señor el que corre a nuestro encuentro. Es el Señor el que nos abrazó, el Señor el que nos vistió, el Señor el que ha hecho fiesta en la tierra y en los cielos por un pecador que se ha salvado. Por eso, mis amados hermanos, cuando prediquemos, no miremos al hombre, no miremos qué buen sembrador que soy, porque también pudiera suceder. ¿Se recuerdan la parábola del rico insensato que días a tiempo atrás la veíamos? Qué bueno que tengo todas estas riquezas, decía el rico. En esta parábola también, el Señor nos dice insensato, insensato, porque ese hombre esa noche murió. Iba a servir para tener a él esa fortuna, los lagares llenos de grano, esos campos hermosos que se veían, ese montón de trabajadores, me imagino, de labradores que estaban a su servicio. Insensato. Hermanos amados, entender eso nos llena de humildad. Más que descubrir, y con esto vamos a concluir esta tarde, más que descubrir o tener la capacidad de descubrir o discernir y decir, ya descubrí lo que significa, es ser muy agradecidos y decir, gracias Señor, porque tú vas instruyendo mi vida. Y cada paso que doy, más humilde me transformo, porque cada paso que voy dando, cada vez que escudriñamos la palabra, cada vez que la enseñamos, cada vez que recibimos la enseñanza, vamos viendo el inmenso poder de Dios, su inmensa misericordia, su justicia y su amor por nosotros. No los méritos, sino aprender a recibir con mucha humildad la enseñanza del Señor. Cuando descubrimos la palabra, cuando vamos sumergiéndonos en esos caminos insondables del mar que dice la palabra, ¿viste? ¿Han leído esa frase? Los caminos insondables del mar. El mar como que tuviera caminos. El mar es profundo.
Hay profundidades abismales. Y hasta allá el Señor nos va llevando. Al principio nadamos. Al principio estamos sobre las olitas, nos mojamos en la ollita. Pero poco a poco el Señor nos permite ir profundizando cada vez más para conocer su voluntad. ¿Cuándo terminaré de conocerlo? En esta tierra nunca. Pero sí voy a aprender todos los días de su palabra. Y voy a aprender todos los días de la comunión con mis hermanos. Y voy a aprender todos los días de la misericordia del Señor para mi vida, un miserable pecador que el Señor liberó, que el Señor salvó. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, damos por la palabra recibida esta tarde. Pedimos, ser amado, que tu palabra obre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Nos dé fortaleza, nos llene de tu humildad, Señor. Llénanos de tu poder, Señor. Pero no en nuestros méritos, Señor, sino para llevar tu evangelio, Señor. Sabedor, Señor, que eres tú el que hace la buena obra, Señor. Pero nos has revelado este reino, Señor. Has hablado de tu rey, de este pueblo, Señor, que tú has escogido para ti, esta nación santa, Señor. Yo te pido, ser amado, por aquellos que están cansados, agotados, tristes. Llénanos de consuelo, Señor, y de fortaleza. Llena sus corazones, Señor, de gozo, de paz, Señor. Aquel que aún no te conoce, Señor amado, te pido para que hagas la buena obra en su corazón, Señor. No, Señor, porque te lo esté ordenando, Señor, sino porque has sido tú, Señor, el que nos has traído a tu casa de oración, Señor. Has sido tú, Señor, el que ha dirigido todas las cosas esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra y aprender de ella. Eres tú, Señor, el que gobierna nuestras vidas, Señor amado. Eres tú, Señor, el que está hablando al corazón de mi hermano, al corazón de mi hermana, Señor. Porque eres tú, Señor, el que ha dado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y hablas a nuestra vida, Señor, y perdonas nuestros pecados, Señor, y nos llamas como tu pueblo, como tus hijos, Señor, en arrepentimiento de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra está hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está profundizando en lo más profundo de nuestra alma en este momento, Señor, de nuestro ser, Señor. Padre bueno, Señor amado, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, nuestras ofensas, de lo que te hemos ofendido, Señor. De lo que hemos ofendido al hermano, Señor. Muéstranos, Señor, tu gloria, Señor. Muestra, Señor, tu misericordia hacia tu iglesia, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor. Estamos fuertes porque eres tú, Señor, el que defiende a tu iglesia, Señor. Eres tú, Señor, el que la cuida, el que la protege, Señor. Eres tú, Señor, el que está hablando y habla en nuestras vidas, Señor amado. Señor amado, bendiga nuestros hogares, Señor. Bendiga a la familia de la fe, Señor bueno. A sus hijos, Señor Santo. Que esta tarde te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido, Señor, conocer del reino de Dios. Poder percibir, poder conocer, poder hacer los propios, Señor. Gracias, Señor amado, porque eres tú el dueño de tu iglesia, el soberano de tu iglesia. Gracias, Señor bueno, por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.